¡Qué vida! Primero, gracias, que ya somos casi 2000 suscriptores y gracias por estar ahí, porque sin que esto no lo vierais, pues no tendría sentido, ¿no? Así que somos pocos de momento, pero bien avenidos, ¿eh? Y yo esto lo hago para que lo veáis vosotros, porque me mola contar estas historias, sobre todo, ¿no? Hoy toca hablar de Copa otra vez, de la resaca de la Copa, de lo que ha pasado y las sorpresas que ha habido, ¿no? Ya ha habido el sorteo para las próximas eliminatorias y primero quiero dar la enhorabuena a los equipos que han pasado, pero también a aquellos que han dado la cara hasta el último momento y han hecho un papelón. Yo recuerdo que cuando empezó esta nueva edición de esta Copa del Rey, tuve la suerte de estar en el primer sorteo. Cuando se iba a cambiar todo esto a partido único, iban a empezar equipos a enfrentarse la primera criba, digamos, entre equipos de tercera división, etcétera, etcétera, y estuve en ese sorteo junto a Pablo Infante, ¿recordáis? Al pelado del Mirandés, que hizo un papelón también en la Copa del Rey. Estuve con Borja Pérez, que hizo el Alcorconazo, le marcó 2 goles al Real Madrid, con Paredes, el preparador físico que estuvo con Luis Aragonés en la selección, y entre todos hicimos ese sorteo. Yo estuve por lo del Numancia, ¿no? Por ahí tenéis la camiseta de Numancia y siempre me recuerdan por eso, ¿no? Y estuve en ese sorteo y se comentaba, este modelo va a molar sobre todo a los modestos. A los grandes, a un partido único y en campo de aquella manera igual no les mola tanto. Y ha habido sorpresas. Pues claro, porque ya nadie es fácil de ganar. Cualquier rival ya te la lía. Cualquiera te hace un reloj de madera. Voy a dar la enhorabuena al Ibiza porque hizo un papelón frente a todo un campeón de Supercopa, como es el Atleti. Lo tuvo contra las cuerdas, se adelantó y luego marcó en el último instante, para que no se fuesen a la prórroga, marcó el Atleti. Pero enhorabuena al Ibiza, Carcedo, porque hizo un papelón. Otro que ha hecho un papelón enorme es el Cornellá. El Cornellá ya había eliminado al líder, al Atlético de Madrid, si recordáis. Ahora le venía el Barça, y lo mandó a la prórroga con 2 penaltis parados por Ramón, que parecía Peter Sesta, ¿os recordáis? Que jugaba con casco. Pues él había tenido un traumatismo el jueves y tuvo que jugar con ese casco por su salud, ¿no? Pues vaya papelón le hizo, no sé si le dio energía, pero hizo un papelón enorme, paró 2 penaltis, hizo paradones, se llevó al Barça a la prórroga, que tuvo que sacar Koeman a toda la guardia, a toda la dinamita para poder remontar ese partido. Hizo un papelón Ramón, que decía que le molaba a Ter Stegen, y que Ter Stegen, cuando terminó el partido, fue a felicitarle y le dio su camiseta. Al bueno de Ramón. 21 añitos tiene Ramón, porterazo. Enhorabuena al Cornellá. Y luego ya hemos hablado, pero lo vuelvo a repetir. Navalcarnero, los artistas del Navalcarnero, los campeones, los currantes, porque se tuvieron que currar el limpiar el campo de nieve, ya lo dijimos, y eliminó a Eibar. Mendilibar lo dijo claro, han sido superiores. Por eso te digo, te enfrentas a un equipo de segunda B, pero hoy en día cualquiera te hace un reloj de madera. Físicamente están bien los equipos, están muy bien entrenados, tienen información, disciplina, y en esos partidos van al 200%. Pues muy bien el Navalcarnero. Otro ya que dio el sorpresón, os había hablado de un vídeo, había hecho un vídeo sobre el Alcoyano, sobre la historia del Alcoyano, de lo que se iba a encontrar el Real Madrid, pero bueno, era un poco cómo se iba a encontrar, qué campo se iba a encontrar, la historia. Os contaba que la aceituna rellena nació en Alcoy, etcétera, etcétera. Os hablaba de Capitán Pulmón, pero es que se encontró un equipazo que le plantó cara de principio a fin, que supo aprovechar sus momentos. Y luego con otro porterazo, en este caso, si decíamos que Ramón tenía 21 años, José Juan le lleva 20, tiene 41 años. Hemos visto muchos memes con parecidos, le asocian que se parece al presidente de la Federación, a Rubiales, a Mortadelo. Sí, Mortadelo, un pedazo de portero. Qué reflejos, qué partidazo hizo José Juan, que estuvo en el Elche, que ha estado en muchos equipos, en el Celta. Partidazo de José Juan.
hemos visto en todos los medios porque se lo merece. Con 41 años le ha venido ese reconocimiento y yo me alegro mucho. Y allí en el Collao el Real Madrid sufrió y tuvo que doblegar. Y ya la sorpresa es con uno menos. Con uno menos, un jugador menos, el Alcoyano fue capaz de ganarle al Real Madrid. Juli es otro de los jugadores veteranos de ese equipo que cuando salió, lo decía aquí con la retransmisión, y Morientes, que le había dado pausa, le había dado calma. Juli ya ascendió también con el Alavés a Primera División, también viene de vuelta, ha vuelto al Alcoy, que también estuvo anteriormente, y hizo un partidazo. Y nos ha mandado este mensaje. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nada, pues bueno, lo de ayer, pues fíjate, un auténtico sueño, ¿no? Una gran hazaña que formará parte de la historia de todos nosotros y que no lo iba a decir, ¿no? Durante la semana muchísima ilusión, sabíamos que teníamos, pues bueno, muy pocas posibilidades, como normalmente suele suceder en estos casos, equipos tops contra equipos modestos y humildes, y luego pues salta la liebre y salta la sorpresa, ¿no? Sabíamos que nuestras opciones podían pasar conforme pasaran los minutos, intentar llegar vivos al final del partido, y así fue, ¿no? Así sucedió todo, ¿no? La verdad es que muy contentos todos. Cuando finalizó el partido, una fiesta, poca para la que podía haber sido debido a todo el tema de la pandemia y demás, pero contentísimos porque entre nosotros lo celebramos muchísimo, muchísimas fotos, muchísimos bailes, y la verdad es que no se consigue todos los días, y como no se consigue todos los días, que el fútbol normalmente es más ingrato que grato, pues bueno, hay que celebrarlo de como toca, ¿no? Hoy día libre, hoy día de descansar, hoy día de empezar a asimilar lo conseguido, aunque esto se asimilará con el tiempo, y a partir de mañana ya pensar en el próximo fin de semana, ya que esto del fútbol no para, no te da tiempo a pensar en nada más. Pues nada, muchísimas gracias por todo, que vaya todo bien, y lo dicho, nos vemos muy pronto. Un abrazo. Hasta luego. Pues gracias, Juli. Yo me alegro mucho que te vaya bien, porque además eres muy buena gente. Lo sé desde hace muchísimo tiempo. Y luego también nos hablaba de Capitán Pulmón, ese chico, comentarista, narrador de la cadena SER de Radio Alcoy, que le trasplantaron los dos pulmones, que no sabían si bueno, había o muerte. Y el tío salió adelante, Ismael Mayor salió adelante y narra los partidos, está día a día con el Alcoyano, y no sabéis la alegría que se llevó y cómo vivió el partido. Vimos unas imágenes en el Twitter de la cadena SER junto a Antonio Romero, compañero de la SER, narrando los goles, cómo votaba en la cabina. ¡Del Alcoyano! ¡Marcó el Deportivo el gol de la ilusión! ¡Marcó el Alcoyano! ¡Marcó el Deportivo para empatar el partido a 10 minutos para el final! ¡Salta la sorpresa en el Collao! Lo decíamos que no quería bajo ningún concepto rendirse, y el Alcoyano marca el gol de la ilusión. Romero, no sé qué pasará, pero este momento no nos lo quita nadie. Porque estaban separados, Antonio Romero estaba en una y Ismael estaba en otra. Y Antonio le decía, narra, comenta. Y Ismael, lo espectacular, parecía un león enjaulado, no sabía qué hacer. Lo que me alegré, porque habíamos hablado de él, de esos trasplantes, de esa superación de Ismael. Pues lo clavó el tío. Tuvo suerte de que su equipo le diera esa alegría. Se puede pegar con pierna derecha. El quiebro otra vez para Diakité dentro del área. La pone Diakité. ¡Gol! Bueno. ¡Gol! Es tremendo, están saltando como si ganara la Champions, pero no, están eliminando al Real Madrid cuando se levante el futbolista. Esto se tiene que acabar. Historia, 20 de enero de 2021, el Alcoyano que va a eliminar al Real Madrid Club de Fútbol en el Collao.
con prórroga, con uno menos, señoras y señores. Alcoy va a volver a sonar, esta vez no por coronavirus, sino porque va a eliminar al Real Madrid. Y también nos ha mandado este mensaje. Hola Raúl, ¿qué tal? Vaya noche y vaya experiencia que vivimos ayer en el Collao, un campo que tú conoces bien, como también conoces y sabes qué se siente cuando un equipo y un jugador de Segunda División B le gana a un equipo de Primera. Pero lo de anoche fue especial, el Alcoyano ganó al Real Madrid, la euforia se ha instalado en la ciudad y por fin se habla de Alcoy, no de temas COVID, sino de la historia que supone para el mundo del fútbol el partido de ayer, que el Alcoyano le ganó al Real Madrid, un hecho histórico. La verdad es que fue una experiencia sensacional. He vivido muchos momentos muy buenos de radio, pero el de ayer fue realmente muy emocionante con todo lo que supuso. Una noche mágica la que vivimos en el Collao. La única pena, pues que no lo pudo disfrutar la gente en el campo, lo hizo en sus casas, muy cometidos, pero sin lugar a dudas una noche para no olvidarla nunca. Ismael, no sabes lo que me alegro. Es verdad que la desgracia, tanto para el Navalcarnero o para el Alcoyano y para todos los equipos que habéis recibido, pues el Cornellá, el Barça, etcétera, no hubiese público, ¿no? Yo recuerdo cuando el Numancia, que vivimos esas eliminatorias, entonces eran a doble partido, pero el campo petado, la gente sobre todo te recibía cuando venías de eliminar al Sporting o al Racing, a la Real, la gente en Soria. Eso es verdad que desgraciadamente eso vosotros no lo vais a vivir. Eso me da pena que no lo podáis vivir, pero bueno, está luego esa oportunidad de que a partido único podéis eliminar equipos grandes como lo habéis hecho, ¿no? Y ha venido el sorteo. Todos nosotros, recuerdo cuando habíamos eliminado al Sporting, a la Real, al Racing, al Sporting, esperábamos ya uno grande porque no venía. Tres equipos de primera no venía y ya nos vino el Barça. No ha podido ser el Barça porque le ha tocado al Rayo. El Rayo le ha tocado el Barça y al Navalcarnero le ha tocado el Granada. El Granada de Diego Martínez, un equipo también muy interesante. Lo vais a disfrutar porque no deja de ser un equipo de primera, además un histórico. Hay que decir que el Granada es un histórico. Y vamos a ver de lo que es capaz ese Navalcarnero con Juan Snyder, con el hijo de Snyder, aquel jugador del Real Madrid, Real Zaragoza, etcétera, etcétera. Por cierto, Juan Snyder, hijo, también estuvo en el Real Zaragoza, que le marcó 2 goles al Eibar y superaron esa eliminatoria. Vamos a ver lo que hace con el Granada. Y luego al Alcoyano, Ismael, os ha tocado el Atleti. No es nuevo, porque el Atleti ha visitado el Collado ya 5 veces. La primera en el 44-45, y ojo, el Alcoyano eliminó al Atleti aquella temporada 44-45. Ya las últimas no ha podido ser, pero será otra fiesta. Y ojo Atleti, que tenéis enfrente, como siempre decimos, al equipo con más moral. Nada más, este es un poco el repaso de estas eliminatorias y este sorteo. Hay más sorteos, pero lo más interesante, que hablo de los modestos, el Barça toca al Rayo, pero hablo del Navalcarnero y del Alcoyano, ¿no? Que de verdad, enhorabuena, me mola mucho la Copa. Cómo mola esta Copa. Y recordaros que el lunes a las 9, como todos los lunes, en riguroso directo, tenemos Santander Fútbol Quiz, 5.000 euros en juego, las 11 preguntas, 4 posibles respuestas, es muy fácil participar y gratis. Te bajas la app en Apple Store y Google Play también te lo puedes bajar, es muy fácil. Te la bajas, claro, a concursar y es gratis. Y recordaos que hay la promo esta del 50%. Entras en santanderexperience.es y te dan el comodín del 50%. Ya lo anunciamos la semana pasada, hasta el 31 de enero, ¿vale? Nada más, que un placer y veremos lo que deparan las siguientes eliminatorias de Copa y sin más sorpresas. ¿Imagináis un Navalcarnero Alcoyano en la final? Mucho pedir, pero ojo al dato. Tigres, a la selva.